Los inhibidores de DPP4, ustedes saben que esta es una enzima que inactiva el GLP-1. El GLP-1 es una enterohormona que actúa disminuyendo la producción de glucosa por parte del hígado, nos genera también el endurecimiento del vaciado gástrico, nos genera inapetencia. Bueno, el objetivo de estos inhibidores es que haya durante más tiempo GLP activo, GLP-1 activo, y son drogas realmente seguras y bien toleradas independientemente de la edad. Tienen muy pocos efectos adversos realmente. La verdad que algunos podrían tener alguna congestión nasal, pero es excepcional verlos. No generan hipoglucemias ni molestias digestivas. Por lo tanto, es una de las opciones que tendríamos que considerar en el adulto mayor. Sepan que tampoco tiene mucho impacto en el descenso de la glucemia, un 0,5, 0,4% de descenso de hemoglobina glicosilada. Es interesante conocer que linagliptina, al eliminarse por vía biliar, podría ser útil en la enfermedad renal. ¿Mm? No sé si lo conocen a este personaje. Este es el monstruo de Gila, muy conocido en Arizona, en Estados Unidos. Bueno, de la saliva de este personaje, que es terrorífico, porque la saliva realmente, si te pica hay que salir corriendo a un centro de salud. La saliva de este animalcito es la exendina 4 y de ahí se desprenden los agonistas del receptor del GLP-1. ¿Sí? Estos son justamente agonistas de GLP-1 y que realmente vinieron a patear un poco en el tablero en el tratamiento de la diabetes, porque no solo controlaban muy bien la glucosa, reduciendo hasta 1,2 la hemoglobina glicosilada, sino que los sujetos bajaban de peso, mejoraban expectativas cardiovasculares. Incluso ahora hay trabajos que están orientados al tratamiento de la esteatopatitis no alcohólica, la esteatopatitis grasa de las personas con diabetes o insulino resistentes. Y fíjense que el hecho de que bajen de peso a veces no hacen que sean las drogas de elección en el paciente anciano o frágil. Por eso es muy importante ver qué paciente tenemos enfrente para ver si sugiere o no este tipo de drogas. Sepan que son inyectables, se aplican en forma subcutánea, por lo que también implica cierta complejidad para el adulto mayor. Pero si el paciente está preparado a esta situación y con precaución, sería una droga realmente, serían drogas atractivas para su uso. Sepan bien en sus presentaciones para aplicarlas una vez por día, incluso una vez semanales. Drogas un poco más nuevas, los inhibidores de SGLT2, estos son inhibidores del contrasporto de sodio-glucosa. De esta manera se genera una glucosuria forzada. Al haber glucosuria disminuye la glucemia, también reduce poco, pero reduce la tensión arterial, disminuyen de peso los pacientes. Atención, porque al disminuir, al generar una diuresis osmótica, también pueden llevar a la deshidratación, hipotensión y potencialmente insuficiencia renal. Por eso que también hay que clasificar bien al paciente potencial para el uso de este fármaco. ¿Sí? Interesante que estas drogas han documentado con estudios robustos la reducción de la insuficiencia cardíaca. Incluso ya están dentro de las guías de la insuficiencia cardíaca de personas sin diabetes. Por lo tanto, si tenemos un sujeto adulto mayor con insuficiencia cardíaca, podría ser también a considerar uno de estos fármacos. Y la insulina, bueno, todos conocemos la insulina, es el fármaco que ya tiene 101 años, pueden creer, 101 años tiene la insulina, es el fármaco que más baja la glucosa, no tiene dosis máxima. Un montón de experiencia tenemos con estos fármacos, pero atención, porque así como bajan la glucosa, también son los que más riesgo de hipoglucemia ocasionan, ¿no? Severas con caídas y fracturas. Por lo tanto, siempre atención cuando usamos esto, y siempre intentar de que el esquema insulínico sea lo menos complejo posible en el contexto de paciente que tenemos enfrente. Y a la hora de elegir una insulina, la NPH son las que más riesgos de hipoglucemias trae. Por lo tanto, intentemos buscar análogos, entre ellos degludec y glargina U300 encontró cierta superioridad respecto a la glargina U100
con respecto a las hipoglucemias nocturnas, o sea que podrían ser las insulinas a elegir en un adulto mayor si fuese necesario. Y con respecto al esquema, iniciar con un esquema en lo posible basal, con algún antidiabético oral, y si no, un esquema basal plus, que es incorporando una única dosis de insulina prandial en la comida más importante, y si esto no funciona, bueno, ya intensificar y hacer un basal bolo, es decir, insulinas rápidas en cada comida. ¿Sí? Y lo que no se aconseja en esta población es el esquema mixto, es decir, las insulinas premezclas, Novomix, ¿sí? Humalog Mix, esas por ahí no están recomendadas porque no permiten flexibilidad en este tipo de población. Este es un esquema publicado recientemente de cómo intentar descomplejizar la insulinoterapia. Fíjense que intentemos siempre una insulina basal, y esa insulina basal ponerla a la mañana e ir ajustando la dosis, titulando de a 2 para arriba o de a 2 para abajo, de acuerdo a un promedio de glucosa que haremos a la mañana. Si el promedio de glucosa a la mañana está dentro de los objetivos, seguiremos con esa dosis. Si está por arriba de nuestros objetivos, 50% por arriba, levantaremos 2 unidades, la dosis basal, y al revés, si está por abajo de 90, bajaremos 2 unidades. Fíjense qué objetivos, ¿no? 150-90 son valores de glucemia que por ahí somos un poquito más estrictos en otra población. Fíjense cómo intentamos salir de las insulinas premezclas. Si está con una premezcla, bajar a la dosis basal un 70% y así arrancar. Y si el paciente está con insulina prandial, menos de 10 unidades dosis o día, en realidad 20 días sería 10 unidades dosis, podemos incluso considerar agregar un antidiabético oral y sacar la insulina prandial, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar brevemente algunas guías o algunos standard care o algunos algoritmos para el manejo de la diabetes en adultos mayores. Este es de la Sociedad Española de Diabetes. Muy interesante, como siempre. Primero evalúan la edad, ver la característica, si tiene o no dependencia o fragilidad, si tiene o no enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. Y de acuerdo a eso, saben qué no tienen que hacer y sí, dónde seguir el camino de acuerdo a la situación que se plantea. Esta red es una red de médicos de atención primaria de España. Siempre utilizan este esquema que para mí es muy atractivo, el formato, y acá está en el sector de adultos mayores o frágiles. Nuevamente, metformina, inhibidores de PP4 están dentro de lo que recomiendan para esta población, tanto la Sociedad Española de Diabetes, la Americana de Diabetes, la canadiense, IDF. Y recién, si esto fracasa, empezar a pensar en otro tercer esquema. Importante no incorporar, cuando el paciente está usando inhibidores de PP4, sulfanilureas o agonista del receptor del GLP-1 o repaglinidas. No tiene ninguna indicación esa combinación. Un grupo de trabajo de diabetes y obesidad en nutrición de la Sociedad Española, esto es medicina interna, de vuelta, siempre el mismo concepto. Más de 75 años, nos fijamos, ¿el adulto es frágil o el adulto está con algún grado de dependencia sin inconveniente? Y de acuerdo a eso orientamos el tratamiento. Fíjense que ponen como después de la metformina hay inhibidores de CGLT2 o agonistas del receptor de GLP-1, después de la metformina e inhibidores de PP4 en aquel adulto frágil. Y estas las guías de la Asociación Americana de Diabetes y la Europea, que tienen el mismo concepto. Acá no hablan de adulto frágil, sino en aquellos que necesitamos evitar la hipoglucemia. Y nuevamente, en primer lugar están inhibidores de PP4, agonistas de GLP-1, inhibidores de CGLT2, TZD, dependiendo de la característica de cada paciente. ¿Sí? Todo está, veo que se está grabando, le quedará para poder dedicarle un poco más de tiempo y si quieren estudiarlo o evaluarlo a la hora de la práctica clínica. Y ya casi concluyendo para terminar con un caso clínico, y ya que hora es, intentando también empezar a pensar en la cena, les voy a compartir un poco lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes respecto al resumen,
Todos sabemos entonces que lo más importante es usar fármacos de bajo riesgo de hipoglucemias, que es importante evitar el sobretratamiento, o sea, muchos fármacos sería complicado. Fíjense el nivel de evidencia B para todos. Simplificar regímenes complejos es lo recomendado, particularmente de insulina. Y fíjense que aparece este año el tema de costos, porque no es un tema menor, sobre todo en nuestra población, PAMI, gente con pocos recursos. Lamentablemente, a veces uno no puede considerar fármacos que potencialmente le podrían ser beneficiosos por una cuestión económica, lamentablemente. Y si les parece, los invito a escuchar un caso clínico. Esto es un caso clínico real, ¿sí? Que después voy a ver si podemos, si tienen ganas, vamos a ver cómo están, interaccionar un poquito y qué hacer. Este es un hombre, Rubén se llama, él es ferretero, 77 años, ha recibido una educación inicial sobre diabetes, está entrenado, sabe de qué se trata esta enfermedad, ya hace 4 años que tiene la enfermedad, tiene algunas comorbilidades no menores como es la hipertensión, diabetes tipo 2, tuvo una IT en marzo del 2009, es dilipémico, tiene una demencia y una osteoartritis, particularmente lo tienen que ver, pobre hombre, en las manos le cuesta un montón manejarse justamente en la motilidad fina. Vive con su esposa desde hace un montón de años y en un departamento céntrico de la ciudad, y tiene hijos ya adultos que están en Buenos Aires trabajando. Están bastante desprotegidos desde el punto de vista social. Tiene alguna que otra chica que la ayude, en fin. Es ingeniero mecánico jubilado, no fuma, bebe 1 o 2 vasos de vino por día y 1 o 2 medidas de whisky a la semana. Y este es el tratamiento. Creo que a nadie le sorprenderá ver pacientes de 77 años con esta lista de fármacos: clopidogrel, amlodipina, losartán, indapamida, carvedilol 2 por día, fluoxetina, donepezilo, memantina, rosuvastatina, ezetimibe, pioglitazona, glargina 54 unidades, y utiliza 14 unidades de aspártica en el almuerzo y 26 antes de la cena, y está por los dolores con paracetamol. Está la TA, fíjense, 109,56, frecuencia cardíaca 52, 77 el peso, un índice de masa corporal de 25. El laboratorio significativo, bueno, fíjense, una buena función renal y hepática, una glucemia de 62 y esa hemoglobina glicosilada de 6,3. La verdad que uno lo ve al paciente con esa hemoglobina, este laboratorio, y dice qué lindo que está, ¿no? Registro de glucosa, los últimos 30 días se hizo una media, en ayunas 109, antes de cena 201 y antes de irse a acostar 127. Estado funcional, les contaba recién las limitaciones que tenía para aplicarse la insulina por tema de su artritis. También por su demencia confunde a veces la dosis de insulina. Es importante su esposa en este contexto, la responsable quien le administra la insulina. A veces ella no está, y cuando no está, siempre y cuando la esposa le deja preparado la lapicera ya con la dosificación, se lo aplica a él, y si no, lamentablemente no se aplica la insulina ese día. Y por su demencia, bueno, en definitiva su esposa es la responsable de todo, de sus medicamentos, de preparar las comidas, de las tareas domésticas, en fin, y de la administración de sus finanzas. Empezaron a caminar, no hacen mucho de esto, caminan en el shopping. Esto tiene que ver con que tenían miedo al tema COVID, pero empezaron a hacerlo desde hace aproximadamente 2 meses, y desde entonces ha mejorado realmente, sobre todo la iniciativa, se lo nota un poco más enérgico. Fíjense con qué poquito logramos mucho, ¿no? La actividad física es importante. Estas son más o menos la evaluación funcional. Es el desayuna de esa forma: tostadas con manteca en dulce BC, almuerza un sándwich, fruta y vino con soda, cena carne, pasta, algo, nada raro, sinceramente. Sí dice que la debilidad es el helado de vainilla con Charlotte, y nos da hambre, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de esto. No merienda, no hace colaciones, y
y está experimentando algunas hipoglucemias 1 o 2 veces por semana, lo que requiere muchas veces un rescate con alimentos. Él come, saca de la heladera algo y come, y su esposa no nota grandes cambios cuando tiene una hipoglucemia. Él le da particularmente hambre. Dice que a veces cambia un poco su estado de ánimo, pero ninguna otra cosa más. Lo que charlamos también al principio, como ilustra este paciente la manifestación de la hipoglucemia en un adulto mayor. Y si sabemos que tiene un diagnóstico de demencia, múltiples independencias de acuerdo a ese IADL que recién les mostré. Su esposa es la cuidadora. La escala de Frail habla de un adulto que es prefrágil, y cuando nos metemos en esta calculadora que les mostré de la Sociedad de Endocrinología, nos aporta justamente que estamos frente a un sujeto con una dependencia moderada. ¿Sí? Este es el resumen de lo que nos sugiere la Asociación Americana de Diabetes con este paciente: A1C de 8, glucemia plasmática menos de 150, bedtime menos de 180, esta tensión arterial, y sí se sugiere la estatina. Y acá vienen las estrategias posibles. Yo voy a ver si, no sé si dejar de compartir o para verles las caras si alguno quiere y exponerse, o si quieren empezar a imaginar qué podemos hacer frente a este paciente, si tienen energía a esta instancia, o por ahí continúo mencionándole qué es lo que podríamos hacer. Abro por ahí la discusión. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué podemos hacer? Yo vuelvo con el tratamiento que tenía previo, ¿se acuerdan? ¿Cómo podemos modificarlo para que cambie un poco su calidad de vida? ¿Qué creen ustedes? A ver si alguno tiene ganas y se anima de participar. Hay mucho silencio. Bien, sí. Bueno, Lucas, sí. este paciente tenía una hemoglobina glicosilada de 6,5, si mal no recuerdo, Así ¿no? es, así es. ¿Es necesario llegar a 6,5? Si nos podemos mantener con una glicosilada más alta, teniendo en cuenta su edad, su estatus, su demencia, que juega un papel importante. Creo que por ahí uno modificaría alguno de los tratamientos que tiene en cuanto a la diabetes, ¿no? Digo. Bueno, sí, justamente esa es la idea, ¿no, Carlos? En definitiva, estuvimos charlando para llegar a esa conclusión. Te agradezco. Fíjate que las recomendaciones son totalmente otras, no tan ambiciosas. Una hemoglobina de 8, una glucemia plasmática en ayunas entre 90 y 150, una glucemia antes de irse a dormir menos de 180. Esta TA, la estatina no hay que continuarle. Fíjense que este paciente tenía una hemoglobina de 6,3, una glucemia de 62. Esos son los promedios que tenemos en sangre. Por lo tanto, y vamos avanzando, es importante, ante todo, establecer una red de cuidadores, ¿no? Como sabemos, el paciente están bastante solos. Hablar con la familia, amigos, buscar una asistente social o un asistente en salud, una enfermería, porque el paciente no, evidentemente, hoy no se puede manejar, y probablemente de acá a un tiempito menos aún. Entonces, ante todo, una red de cuidadores. Esto lo tenemos que pensar tanto como el control metabólico de la glucosa, ¿no? Porque nosotros podemos decirle, toma esto, saca esto, pero nos estamos olvidando de lo esencial, ¿no? De su ambiente social. Cambiar los objetivos. La hemoglobina esa, como bien decías, Carlos, es muy ambiciosa. Tratar de lograr valores más cercanos a las recomendaciones. Incluso la presión arterial también es bastante bajita. Por lo tanto, acá, Lucas, en el chat participaron dos personas, que uno dijo que bajaría el tratamiento antihipertensivo y modificaría el tratamiento de la diabetes. Así que estuvieron, y también, bueno, por el riesgo de episodio de hipoglucemia. Perfecto, ahí estoy leyendo. Gracias, Romina. No. Así es. Daniel, Pablo, muy bien.
Blanca. Bueno, gracias por la participación. Así es, ¿no? Y estoy de acuerdo con ustedes, hay que desintensificar el tratamiento. Y siguiendo entonces, a ver si puedo seguir, ahí está. Y ahí el carvedilol que tiene, tal vez no es necesario, ¿no? Porque tras que ya tiene mal los signos de hipoglucemia, darle un beta bloqueante, si no tiene alguna arritmia asociada, y eso no es el mejor antihipertensivo. Sí, bueno, él tenía antecedentes de arritmia, igual tiene una frecuencia cardíaca baja, uno podría considerar cambiarlo realmente. Igual el carvedilol no impacta tanto en lo metabólico como lo hace el atenolol en dosis por arriba de 50, ¿no? Pero si uno tiene que elegir un beta bloqueante, por ahí el carvedilol sería, en este caso, el más apropiado. Lo que se plantea, está claro, bajar la dosis de la insulina basal, tratar de eliminar la pioglitazona. La pioglitazona es algo que ya no tendríamos que considerar, al menos en esta población. Podríamos considerar un agonista del receptor de GLP-1 con una frecuencia de aplicación semanal. ¿Sí? Si va a ir alguien a colaborar con el tratamiento una vez por semana es más simple. Hasta podríamos considerar suspender el uso de la insulina aspártica. ¿Sí? Entonces, de esa manera, tendríamos una insulina basal, un agonista de GLP-1 que actuaría en las hiperglucemias después de las comidas. Sepan que si Dios quiere, de acá a 1 año y medio vamos a tener una insulina semanal, o sea que también sería algo súper atractivo. Imagínense este paciente, una insulina semanal, un agonista de GLP-1 semanal y sería mucho más simple. Suspender o reducir la terapia antihipertensiva, como recién planteaba Romina, me parece perfecto. El ezetimibe podríamos suspender también, ya está con rosuvastatina 20. En esta población no ha habido ningún estudio que haya mostrado beneficios. Y también optar por la combinación de fármacos antihipertensos. Por ahí utilizar algún beta bloqueante no sé si estaba con un ARA2, estaba que ya venga combinado con un diurético, si es necesario. Entonces, de esa manera simplificamos un poco más la cantidad de tomas, ¿sí? Así que bueno, eso es una de las estrategias posibles. Esto es lo que se hizo en él. Y anduvo bien. ¿Qué vamos a decir, no? Es muy complejo este paciente. Y bueno, ahora los invito si alguien quiere hacer alguna pregunta. También el clopidogrel, no sé si tiene sentido continuar, ¿no? Me parece que yo también se lo suspendería. Tuvo una IT, eso es cierto, pero con respecto a la aspirina, es una linda pregunta, es súper controvertido. Los datos que hablan sobre respecto a aspirina y diabetes serviría siempre y cuando haya una enfermedad establecida, una enfermedad cardiovascular establecida, un ACV, un infarto, ahí sí podría ser útil. Pero un adulto mayor, y particularmente si tiene algún riesgo de sangrado, no tiene ningún sentido, pensando en aspirina.